Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Lejos de ser racionales, los mercados libres están llenos de tentaciones irracionales para el consumidor tonto. Si bien nos gusta pensar en los sistemas económicos de libre mercado como lugares donde las personas realizan operaciones de beneficio mutuo basadas en decisiones racionales, la realidad es muy diferente. En el mercado libre actual, constantemente se suplanta a la gente por tontos. Pero, ¿qué queremos decir con esto? La suplantación de identidad es un proceso que consiste en hacer que una persona haga algo que redunda en beneficio del suplantador de identidad, pero no necesariamente beneficioso para esa persona. Una persona que ha sido víctima de un phishing con éxito recibe entonces el nombre de impávido. Y, contrariamente a la opinión popular, los mercados que se basan en la oferta y la demanda con poca o ninguna interferencia gubernamental, esencialmente sistemas de libre mercado, son en realidad motivos ideales para la suplantación de identidad. Sin embargo, la mayoría de los libros de texto sobre economía le dirán que la mayoría de las decisiones de compra en esos mercados son realmente racionales. Un ejemplo típico es el siguiente: vas a un supermercado a comprar manzanas y naranjas. El problema es que solo tiene una cantidad limitada de dinero para gastar. La cantidad de manzanas y naranjas que compres depende tanto del precio de la fruta como de tu preferencia personal por las manzanas o las naranjas. Pero, ¿refleja este ejemplo la realidad? ¿Realmente tomamos nuestras decisiones de compra basándonos en una evaluación racional del precio de un bien en particular? Desde luego que no. Los mercados libres crean constantemente tentaciones para explotar las debilidades de los consumidores. Piensa en tu supermercado local. ¿Dónde se encuentran los huevos y la leche? Lo más probable es que estén colocados estratégicamente en la parte trasera de la tienda. Como la leche y los huevos son productos comunes que la mayoría de la gente compra, todos los clientes se ven obligados a recorrer toda la tienda para encontrarlos, sin dejar de recordar las demás cosas que se pueden comprar en las estanterías de las tiendas. También somos manipulados de manera similar por nuestros propios deseos a la hora de tomar decisiones de compra. Por ejemplo, las empresas que venden mezclas para pasteles apelan al deseo subconsciente de una persona de hacer algo casero. En lugar de simplemente incluir huevo en la mezcla, exigen que el comprador añada un huevo fresco él mismo, jugando con la ilusión de que con esta adición, el pastel se hizo desde cero. La minería de reputación, una forma de hacer suplantación de identidad para los imbéciles, desempeñó un papel central en la crisis financiera de 2008. Durante la crisis financiera de 2008, los precios inflados de la vivienda en los Estados Unidos finalmente se dispararon, lo que provocó una caída del mercado que causó estragos en el sector financiero estadounidense. Las causas de la crisis se han discutido ampliamente. Sin embargo, lo que apenas se ha notado es el papel que desempeña una especie de phishing llamada minería de reputación. Para entender mejor la minería de reputación, creemos un escenario. Si tiene fama de vender aguacates maduros y hermosos, entonces tiene la oportunidad de vender a los clientes fieles un aguacate mediocre a un precio que normalmente solo pagarían por uno perfectamente maduro. Al aprovechar o minar tu reputación, habrás engañado a tus clientes haciéndoles pasar por tontos al manipularlos para que hagan algo que redunde en tu interés, pero no en él de ellos. Esto es exactamente lo que ocurrió en los años previos a la crisis financiera de 2008. Las agencias de calificación crediticia establecidas en los Estados Unidos, como Moody's y Standard & Poor's, se habían labrado una sólida reputación calificando los bonos de manera confiable o determinando la seguridad de los préstamos concedidos a empresas o gobiernos. Para ilustrar cómo se desarrolló este escenario, imagine que estos bonos fueran aguacates normales. Además de calificar los bonos, a principios de la década de 2000 las agencias de calificación también comenzaron a evaluar productos financieros más complejos, llamémoslos una nueva y exótica variedad de aguacate. Los bancos tenían pocos incentivos para ofrecer aguacates hermosos y maduros de esta nueva variedad exótica.
Podrían ofrecer aguacates mediocres o incluso podridos, o productos financieros complejos con altas probabilidades de impago, y llevarlos a las agencias de calificación, que luego minarían su reputación al dar a los productos las mejores calificaciones. Pero, ¿por qué lo harían? Bueno, las agencias de calificación cobraban a los bancos por las calificaciones, por lo que los bancos podían presionar a las agencias aprovechando su posición negociadora. Las calificaciones bajas significaban que no podían hacer negocios en el futuro. Así que cuando los inversores finalmente descubrieron que algunos de los exóticos productos financieros estaban en realidad podridos, su valor se desplomó y se desencadenó la crisis financiera. Los anunciantes hacen suplantación de identidad cuando crean historias que se nos meten en la cabeza y juegan con nuestras emociones. La publicidad es el mejor lugar para observar el phishing en estado puro. Sin embargo, la suplantación de identidad también se produce cuando pagas compras con plástico, como una tarjeta de crédito. Los anunciantes expertos saben que la mente humana procesa la información como una narración. Lejos de ser abstractos o libres, nuestros pensamientos suelen adoptar la forma de una conversación, en la que una voz habla y otra responde. Puedes pensar en la mayoría de los anuncios como un intento de entablar una conversación o de injertar historias en la conversación que tienes en la cabeza, todo ello con el objetivo de conseguir que compres un producto. Por ejemplo, la agencia de publicidad Lord & Thomas creó la naranja Sunkist como un intento de influir en los consumidores mediante la creación de una historia sencilla, que las naranjas de la empresa estaban besadas por el sol. Las palabras cálidas y alegres sol y beso pretenden evocar sentimientos positivos y crear una narrativa atractiva en la mente del consumidor. Sin embargo, el phishing no solo ocurre cuando estás decidiendo qué comprar. A veces, es posible que te hagan suplantación de identidad al decidir cómo pagar tus compras. La elección de usar efectivo o crédito puede parecer sencilla. Cuando tienes dinero en efectivo en la cartera, usas efectivo; cuando te falta efectivo, sacas una tarjeta. Sin embargo, no es tan sencillo. De hecho, los consumidores pueden dejarse influir por señales sutiles que empujan a una persona a pagar de cierta manera. Además, las investigaciones sugieren que si pagas con tarjeta, es probable que gastes más que si estuvieras limitado a pagar en efectivo. Un estudio realizado por el psicólogo Richard Feinberg reveló que las propinas que dejaban las personas que pagaban con tarjeta de crédito eran en realidad un 13% más altas que las que dejaban los clientes que pagaban en efectivo. Otro estudio mostró que las personas con tarjetas de crédito compraban más artículos en una tienda departamental que las personas que no tenían una tarjeta y solo pagaban en efectivo. Los propietarios de tiendas que fomentan la compra con plástico están, en esencia, haciendo suplantación de identidad para tontos, ya que esto crea un escenario en el que un cliente podría gastar más de lo que gastaría si solo pudiera pagar en efectivo. Los políticos hacen suplantación de identidad al no dar a los votantes suficiente información sobre las políticas; las grandes farmacéuticas hacen suplantación de identidad de manera similar. La suplantación de identidad no solo está reservada a los propietarios de tiendas y a los anunciantes, sino que también se pueden encontrar pruebas de suplantación de identidad en el sector de la salud e incluso en una democracia. Básicamente, en cualquier intercambio en el que el acceso a la información pueda afectar tu forma de decidir, encontrarás a un suplantador de identidad. De hecho, un votante es una persona muy susceptible de ser objeto de suplantación de identidad, ya que rara vez está completamente informado sobre un tema o candidato determinado. Tomemos como ejemplo la Ley de Estabilización Económica de Emergencia de los Estados Unidos de 2008. Esta ley se utilizó para rescatar a una parte importante del sistema bancario estadounidense, así como a las compañías automotrices General Motors y Chrysler, ambas al borde de la quiebra tras el punto álgido de la crisis financiera. Sin embargo, incluso quienes tenían información privilegiada no podían haber previsto que la ley se hubiera utilizado de esta manera. Ni siquiera los autores de Phishing for Fools, que habían conseguido una copia de la ley, pudieron identificar el lenguaje específico de la ley que autorizaba el rescate financiero de ciertos bancos y fabricantes de automóviles. Parece que estar informado de manera verdadera y completa sobre cualquier ley es una tarea imposible.
Sin embargo, cuando un votante carece de información, se convierte en un imbécil de la información, y se le puede persuadir fácilmente de que esté de acuerdo con las leyes o políticas que van en contra de sus intereses. Del mismo modo, los consumidores de productos farmacéuticos que carecen de información crítica sobre las píldoras que toman corren el riesgo de ser objeto de suplantación de identidad. La compañía farmacéutica Merck, por ejemplo, lanzó al mercado en 1999 su nuevo analgésico Vioxx. Un estudio, financiado por la empresa, sugirió que Vioxx era un medicamento maravilloso. Sin embargo, más tarde, estudios independientes revelaron que Vioxx tenía efectos secundarios graves y podría causar ataques cardíacos. De manera más general, una proporción significativamente mayor de los artículos publicados en revistas médicas, cuando están patrocinados por la industria farmacéutica, ofrecen un giro favorable a la investigación o los productos que cuando el artículo o la investigación están financiados por fuentes externas. De esta manera, las compañías farmacéuticas se hacen pasar por imbéciles al difundir información sesgada sobre la seguridad y la eficacia de los medicamentos, lo que aumenta los ingresos sin mejorar necesariamente la salud de los consumidores. Las innovaciones también abren el camino a la suplantación de identidad, y la industria tabacalera es la dueña de todas ellas. Cuando las personas piensan en innovación, a menudo piensan en progreso. Después de todo, los economistas dicen que la innovación está en el centro del crecimiento económico. Sin embargo, no todas las innovaciones son para bien. Algunas innovaciones están diseñadas específicamente para aprovechar nuestra vulnerabilidad a la suplantación de identidad. Por ejemplo, United Airlines descubrió un concepto de suplantación de identidad notable, la clase de embarque. En los aviones grandes, el orden en que embarcan los pasajeros depende del estatus designado por la aerolínea, como Premier Platinum, Gold o Silver. Las personas se sienten atraídas fácilmente por este tipo de clasificaciones superficiales, lo que permite a United Airlines engañar a sus clientes al incitarlos a acumular millas, mediante la compra de más billetes, para alcanzar estas codiciadas posiciones de élite. Otra innovación unilateral fue la máquina enrolladora de cigarrillos, inventada por James Bonsack en la década de 1880, un dispositivo que redujo considerablemente los costos de producción de cigarrillos. Si bien esta innovación fue excelente para los fabricantes, la producción en masa de cigarrillos baratos provocó un aumento de las tasas de adicción a la nicotina y cáncer de pulmón. La industria tabacalera, en particular, aprovecha nuestra vulnerabilidad a la suplantación de identidad. Desde la década de 1920 hasta la de 1940, fumar se consideró sofisticado, sexy y guay, asociaciones que la industria tabacalera ayudó a crear. Cuando los científicos empezaron a presentar pruebas de que fumar cigarrillos podía causar cáncer, la industria tabacalera utilizó la suplantación de identidad para crear dudas. Las compañías tabacaleras contrataron a sus propios científicos, quienes expresaron con firmeza la opinión de que la relación entre el tabaquismo y el cáncer aún no se había demostrado. Fundamentalmente, el público confundido tuvo dificultades para diferenciar a un científico de otro. Esta desinformación permitió a la industria tabacalera ocultar los efectos reales del tabaquismo, y seguir aprovechando la vulnerabilidad de las personas a la adicción a la nicotina. Las leyes inteligentes y la estandarización pueden ayudar a evitar que los consumidores sean objeto de suplantación de identidad. A nadie le gusta que lo engañen. Entonces, ¿cómo puede evitar convertirse en un estafador de suplantación de identidad? Estas son algunas maneras en las que puede protegerse como consumidor. En primer lugar, la estandarización es una gran herramienta en la lucha contra la suplantación de identidad, ya que dificulta que las empresas difundan información engañosa. La estandarización del trigo es un ejemplo real. El trigo viene en muchas variedades diferentes, y está sujeto a muchos tipos diferentes de imperfecciones. Una bolsa de trigo puede tener un número generalmente alto de granos dañados, por ejemplo, lo que hace que el producto sea menos deseable. Sin embargo, como hemos aprendido en un abrir y cerrar de ojos, las empresas pueden aprovechar su reputación y vender sacos de trigo de mala calidad mediante la minería de reputación. O, más concretamente,
Podrían simplemente poner a una bolsa de trigo imperfecta una etiqueta engañosa de perfecto. Sin embargo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha establecido sistemas rígidos para clasificar y etiquetar el trigo, todo ello con el objetivo de proteger a los consumidores del phishing de los productores. Además, las inspecciones federales de las instalaciones y los productos se realizan con regularidad. En segundo lugar, las leyes federales y estatales también pueden brindar protección contra la suplantación de identidad. Tenga en cuenta que todos los estados de EU han promulgado algún tipo de código comercial uniforme, que impone la obligación de buena fe en los contratos comerciales para evitar que las partes interesadas se dejen engañar por la letra pequeña de un contrato. Además, el código distingue entre consumidores y comerciantes, y hace que los consumidores típicos sean menos responsables de inspeccionar la letra pequeña que los comerciantes presumiblemente más sofisticados. Entonces, ¿cómo funciona esta ley en realidad? Imagina que crees que has comprado una tostadora, pero la letra pequeña del envase dice que la tostadora es en realidad una máquina para hacer helados. Por supuesto que no leíste la letra pequeña, y te consternas cuando desempaques tu tostadora en casa. Leyes como el Código Comercial Uniforme lo protegen de que la empresa de tostadoras le diga que debería haberlo sabido mejor, ya que la información estaba en letra pequeña.